Hola a todos, bienvenidos a este curso de diseño web con WordPress. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo instalar WordPress en un servidor remoto utilizando un programa de FTP para poder subir los archivos al servidor. Los pasos a seguir serían que necesitaríamos crear dentro del servidor un usuario FTP que nos permitiera tener acceso al servidor para subir y descargar o eliminar archivos. Por otro lado, tendríamos que acceder a través de ese servidor a través del cPanel para la herramienta de PHPMyAdmin o los asistentes de SQL para crear una base de datos. Y una vez que tuviésemos subidos los archivos a través del FTP de WordPress, es decir, esa estructura de archivos, pues simplemente el asistente de instalación lo que nos preguntaría serían los datos de conexión con la base de datos, ¿no? Cuando le diésemos el usuario, la contraseña del usuario, el nombre de la base de datos y demás, todo funcionaría. En el vídeo anterior vimos cómo crear una cuenta FTP a través de cPanel, una base de datos, también a través de cPanel, conectarnos a nuestro servidor a través de Filecilla utilizando el usuario y la contraseña FTP que habíamos creado previamente. A medida que fuimos creando y contraseñas y usuarios, los fuimos copiando y pegando dentro de un documento de texto para tenerlos a mano. Bueno, procedemos entonces ahora a hacer la instalación de WordPress. El primer paso es ir a Internet y buscar los archivos que componen WordPress. Para ello, escribimos en Google la palabra WordPress y nos damos cuenta que no tenemos que acceder a wordpress.com porque wordpress.com es un sitio que nos ofrece ya páginas creadas con WordPress, pero están hechas de manera automática, no las instalamos nosotros. Nosotros necesitamos acceder a los archivos de instalación de WordPress, a la estructura de archivos de ese sistema para crear páginas web que lo tenemos en wordpress.org. Nos aseguramos que hemos entrado en la página en español para descargar el sistema traducido en castellano. Le decimos conseguir WordPress y se nos descarga un archivo comprimido. Y lo que tenemos que hacer es descomprimirlo en una carpeta. Siguiente paso, vamos a conectarnos a nuestro servidor a través de Filecilla. Lo que vamos a hacer es pulsando con botón derecho dentro del servidor, le vamos a decir que queremos crear un directorio y le vamos a dar el nombre de nuestra web. Lo normal sería, cuando uno va a hacer una instalación en un servidor, es hacerlo directamente en la raíz. Normalmente por servidor o por dominio suele haber solo una web. En el caso del servidor que yo estoy usando, como es un servidor que utilizamos para pruebas de mucha gente, pues vemos que hay muchas carpetas. Por cada web que se ha hecho, una carpeta a la que luego accedemos, ¿no? Entonces, en este caso, la vamos a llamar curso WordPress y dentro del nombre no vamos a colocar ni espacios, ni mayúsculas, ni ñes, ni acentos. Eso es muy importante. Bueno, creamos la carpeta, vemos que pone curso de WordPress, hacemos doble clic sobre ella y lo que hacemos es que nos dirigimos donde habíamos descargado nosotros la carpeta de WordPress. Vemos, hacemos todo el contenido, muy importante seleccionarlo todo, no quedarnos ningún archivo por medio, lo seleccionamos, arrastramos dentro de la carpeta donde queremos nuestra web y simplemente esperamos a que se copien todos los archivos. Una vez que haya finalizado de subir los archivos, comprobamos que todo está correcto mirando aquí en la zona inferior, que no quede ningún archivo en la cola, que no haya nada como transferencia fallida y que todo haya sido satisfactorio. El último paso es ejecutar la instalación ya de WordPress. Bueno, para ejecutar la instalación de WordPress nosotros tenemos que acceder a nuestro sitio web, a esos archivos que hemos subido mediante el FTP. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos que acceder a nuestro dominio, ¿no? Y si no hubiésemos subido los archivos dentro de ninguna carpeta, simplemente ejecutando el dominio nos saldría ya la instalación de WordPress. En nuestro caso, como hemos creado una carpeta, tendría que ser nuestro URL de publicación o nuestro dominio barra y el nombre de la carpeta. Bueno, en los datos que nosotros hemos apuntado del servidor, vemos que tenemos la URL de publicación, la copiamos y para ver nuestro sitio web colocamos una barrita. Podemos asegurarnos y comprobar que está todo bien
mirando exactamente en filecilla el nombre que le hemos puesto a la carpeta, que ya os digo que no debería llevar mayúsculas, ni ñes, ni ninguna cosa, puesto que se va a convertir en una dirección web. Bueno, pues aquí es donde está alojada la web que nosotros vamos a hacer. Vamos a copiar, nos dirigimos al navegador, a una pestaña nueva, le damos a pegar, ejecutamos y tiene que salirnos el archivo de instalación de WordPress pidiéndonos que conectemos con la base de datos, ¿no? Vemos, bienvenido a WordPress. Antes de empezar necesitamos alguna información sobre la base de datos. Nos va a pedir el nombre de la base de datos, el usuario de la base de datos, la contraseña de la base de datos y el servidor de la base de datos. Si nos damos cuenta, como lo teníamos apuntado en una hoja de texto, no tenemos ningún problema. Vamos a ello. Nombre de la base de datos. Bueno, pues nos dirigimos a donde lo teníamos todo copiado y vemos que decimos nombre de la base de datos, lo tenemos aquí. Copiamos. Muy importante, no copiar ni espacios ni nada, simplemente lo que tenemos escrito, el usuario de la base de datos, la pegamos, salvo que en la creación de la base de datos nos haya indicado algo sobre un servidor distinto o algo parecido. Dentro del servidor de la base de datos siempre dejaríamos localhost, como bien nos indican las instrucciones de WordPress, y en el prefijo de la tabla siempre WordPress por defecto todas las tablas de la base de datos las empieza con wp-. Eso tiene el problema de que si nosotros compartiésemos dos webs con la misma base de datos, una web borraría el contenido de la otra. Por tanto, si vais a compartir en la instalación la base de datos, pues conviene que identifiquemos el prefijo de cada web de una manera diferente y única. Bueno, esto también es importante que tengamos esa referencia copiada en nuestra hoja de texto. Es decir, como aquí tenemos los datos de instalación, lo vemos, pues ahora vamos a ir creando otro en la hoja de texto de datos de instalación WordPress. Bien, pues creamos una nueva tabla y el primer campo va a ser prefijo de la tabla. Es importante conservar los datos de la instalación porque puede existir en algún momento de esa web un problema técnico y tendríamos que recurrir a ellos, y sobre todo porque cuando se lo entreguemos al cliente tendrá derecho a eso. Bueno, le damos a enviar y vemos que ha conectado con la base de datos. Si aquí nos saliese un mensaje de error, lo que tendríamos que hacer es volver hacia atrás y revisar que están correctamente escritos y que están bien los nombres de usuario, la contraseña, el servidor, todo lo demás. Le damos a ejecutar la instalación y ahora lo que nos está pidiendo son los datos ya del sitio web que estamos creando, ¿no? Es decir, en este caso vamos a crear un sitio que se va a llamar curso de WordPress, ¿no? Aquí ya podemos poner espacios, acentos, ñes, porque esto es lo que va a aparecer por ejemplo, en el banner de la plantilla. El nombre de usuario se está refiriendo al nombre del usuario que vamos a utilizar nosotros como administrador, ¿no? Entonces, pues vamos a colocar un nombre distinto de admin, ¿no? Un login, vamos a crear una contraseña y vamos a colocar un correo electrónico de administración. Todos estos datos, antes de validarlo, los vamos a colocar aquí. Es decir, donde nosotros habíamos colocado aquí el prefijo de la tabla y lo que sea. Muy importante que todo esté bien copiado, es decir, los datos de instalación de WordPress. Y una vez que lo tengamos todo colocado, la contraseña, el correo, él nos hace esta pregunta y nos dice que si queremos disuadir a los motores de búsqueda de indexar el sitio. Bueno, esto es una decisión que tenemos que tomar en función. Lo normal es que cuando lo instalemos WordPress se está instalando desde cero, vacío, ¿no? Entonces activamos esta opción para que mientras nosotros estamos haciendo pruebas en el sitio, Google no indexe un contenido erróneo o equivocado. Lo que pasa es que si lo activamos es muy importante que una vez que terminemos el sitio, en la configuración de WordPress desactivemos esta opción. Bueno, vamos a darle a instalar. Bien, nos dice que ya está la contraseña que he elegido y le damos a acceder. Bueno, nos está preguntando que si queremos entrar en el login del sitio, bueno, pues colocamos nuestro correo electrónico. Vemos cómo hemos accedido al escritorio de WordPress, donde podemos empezar a crear entradas, medios, publicar, o podemos visitar nuestro sitio accediendo desde este mundo.
Es muy importante que cada instalación que nosotros hagamos de WordPress apuntemos perfectamente todos los datos, ¿no? Es decir, el título del sitio, la URL de publicación, el prefijo de la tabla, el usuario, la contraseña y el email de administración. Bueno, la URL del administrador, es decir, cómo entrar en el escritorio para administrar una web, es la misma web que tiene nuestro sitio seguido de /admin, ¿no? Salvo que cambiemos esa carpeta, nosotros poniendo esta dirección en el navegador, veremos que hacia donde accedemos es directamente al login del sitio o al panel de administración. Bueno, y esto es todo cómo se instala WordPress en un servidor remoto de manera manual utilizando un programa de FTP. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, pues darle a me gusta y compartirlo para que otras personas puedan acceder al contenido. Muchísimas gracias, un saludo y hasta la próxima.